Son las 20:06, segundos más, segundos menos, y estamos haciendo el último programa de este ciclo del Factor Humano en vivo. Es el último programa en este 29 de diciembre, caluroso en sus hogares, bastante más caluroso acá, gracias a la feliz y festiva iluminación que colocan los compañeros. Como siempre anda Emma en la dirección, en los controles, anda Jonah detrás de cámaras haciendo señas. No sé lo que pretende Jonah usted de mí. Es el último programa. Deje que me equivoque tranquilamente. No voy a volver a decir otra vez aguante el mancha. No lo voy a decir. No insista con eso. Hoy tenemos un programa, bueno, cargado de cultura y de buenas emociones para intentar despedir este año, esta temporada del Factor Humano. En el primer bloque va a estar con nosotros un amigo de la casa que este año todavía no nos había visitado, pero todos los años viene en algún momento, ¿no? Pues siempre tiene cosas para contar. Marcelo Catani, el fotógrafo, que anduvo por Cuba y además nos trajo bastante material y vamos a compartir parte de ese material. Después viene un amigo nuevo de esta casa, un escritor, Luis Dos Santos, que bueno, hace pocos días presentó su novela, una novela corta que tiene ya, de por sí el título es muy particular, se llama El Zambullidor, y vamos a conversar con él. Y al final, Julio Piris de Orsaljupen, haciendo un balance del año, ¿no? Lo bueno, lo malo para todas las organizaciones de jubilados y pensionistas del Uruguay. Esto es el Factor Humano y arrancamos con un clip realizado a partir de fotografías de don Marcelo Catani ahí en la isla, en Cuba. Bienvenidos. Cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. Marcelo Catani, fotógrafo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. En los 10 años que llevamos haciendo el Factor Humano, no sé si viniste los 10 años, pero si no viniste 10 debe haber venido 9 o 8. Yo te diría que sí, que casi siempre sí. Hemos andado por acá. Sí. Nos sentimos con nuestra casa. Che, Marcelo, ¿qué anduviste haciendo hace poco, además, en Cuba? ¿Qué fuiste a hacer? Llegó hace muy poquito. En realidad esto es un proyecto que le presentamos a la embajada. Yo había tenido una invitación de ir a Cuba en el 2010. Yo fui a representar a Uruguay en una feria de fotografía en Washington. O sea que está bueno poder vivir cosas diametralmente opuestas, como estar exponiendo en Nueva York o exponiendo en Washington. Pasó por el Factor Humano. Exacto. Es más, hay clips de Nueva York, de Washington. Sí. Fíjate que la exposición de Washington fue presentada por Jorge Gestoso, donde estaba el embajador Gianola, que era en aquel entonces, no tan Washington. O sea, está bueno poder vivir cosas totalmente distintas, que nadie te lo cuente. Es decir, cuando de alguna forma el régimen de un lado, el régimen duro del imperialismo, y hoy vivir esta experiencia de Cuba es muy enriquecedor.
que yo le digo, lo único que enriquece en la vida es viajar, te vuelve rico porque que nadie te lo cuente, que vos lo hayas vivido y eso es impagable. Y bueno, se dio de que se me genera la invitación desde parte del Consejo de Arte de Cuba, de La Habana, a través de Caridad Gómez, que es su directora, me llega la invitación, donde ya había marcado una fecha que era el 6 de diciembre. Entonces digo, yo en el marco de eso empecé a armar un poco el proyecto en Casa del Alba. Casa del Alba es un proyecto que lo hace Fidel junto con Chávez, Evo, que era, en definitiva, su función era de intercambio cultural entre los países de Latinoamérica. El proyecto era llevar una retrospectiva mía, porque en definitiva no se conocía nada de mi trabajo, con fotos señeras, muy antiguas, el tema ruralidad y el tema río, que yo acabo de terminar un trabajo para Caru, donde estuve 1 año y medio recorriendo el Uruguay por el lado argentino, por el lado uruguayo, embarcado. Entonces embarqué un poco el proyecto en esas 3 temáticas: retrospectiva, ruralidad y río, como idea. Y después generar muchas fotos, que fue lo que hice en esta ida a La Habana. Generé muchísimas fotos donde recorrí absolutamente, te diría, los rincones, no el típico turista de subirte al bus sin techo y recorrer los lugares más típicos de La Habana, sino ir a los lugares, ir a los barrios, mochila en mano, meterte en la casa de los cubanos, comer. Participarnos, por ejemplo, el tema santería, el tema de la religión es muy fuerte, que es como... Y tuvimos un día entero en una casa donde fuimos invitados, porque también... ¿Una casa de una familia? De una familia donde se hizo una celebración religiosa bandista, parecido a esa, pero no es, que es... ellos le llaman santería, ¿sí? Conviviendo para fotografiar, donde se hizo sacrificios de animales, se hizo bailes... completo. Completo, donde bailamos, comimos con ellos, o sea, la forma de inundarse, que nadie te lo cuente, o sea, de ir y vivirlo. Y estuve un día entero haciendo fotos. ¿Hiciste fotos ahí? Claro, no, porque ese es el objetivo. Yo hice todo eso para hacer fotos, no porque y conocer sobre todo, en realidad, cómo lo viven, por qué lo viven y de la forma que lo viven. De alguna forma, todas las cosas que hemos vivido, uno tiene que ir un poco despojado de prejuicio a la hora de entenderlas. Por ejemplo, en Cuba vas caminando en La Habana y no debe haber cuadra que no veas a un tipo todo vestido de blanco, que son los que están haciendo el proceso de ser santos. 1 año tiene que estar totalmente vestido de blanco, con paraguas blancos, zapatos blancos. ¿Dentro de esta religión? Dentro de esa religión que es muy fuerte, convengamos, es muy, muy fuerte. Convengamos, Cuba, de 400 años colonia española, los esclavos, los descendientes africanos, que eran en su gran mayoría esclavos en Cuba, hacen como sincronizan del tema de tener, por ejemplo, una virgen como la Virgen de Regla, que es una virgen negra, pero una virgen española, que ellos la trasladan a su deidad. Entonces se genera esa mistura rara que convive en Cuba entre el esclavo, con tal de no contradecir al amo, tomaba hasta su propia religión y la transformaba con sus nombres. Entonces digo, ese tipo de cosas hay que vivirla, convivirla para poder entender. Pero por ejemplo, un gobierno que es marxista-leninista, como es el gobierno cubano, donde Marx decía la religión es el opio de los pueblos, ves que es un pueblo tremendamente religioso. No hay cubano que no tenga el Jesús en la boca. Digo, cosas como esas contradicciones que está bueno vivirla, comerla. El tema que llama poderosamente la atención es el tema de la educación. Un pueblo ¿En qué sentido, Marcelo? Un pueblo tremendamente culto, que donde vayas, hables con quien hables, te habla de un nivel intelectual muy alto, de que se dan vueltas, te hablan en español, viene un francés, te hablan en francés, te hablan en alemán, cualquier persona te habla 4 o 5 idiomas. Y yo, o sea, el resumen que te puedo decir que el pueblo cubano no es ni de izquierdista ni comunista, sino que es fidelista. ¿Ah, sí? Te diría que todos los cubanos que hables te dan de nuestro comandante, porque como nos enseñó nuestro comandante, es tan fuerte la figura de Fidel, porque a la hora de haber un ciclón, pero digo, lo conviví en todos lados, desde el taxi a golpear en la casa, de estar en esos barrios que yo te decía, y eso de decir, bueno, pero cuando hubo un huracán, el primero en estar era Fidel. Una figura como
paternal, donde te diría como que es muy fuerte y diría que irreemplazable ese tipo de figura para lo que pudiera venir. Porque ellos en realidad, los guías cuando te hablan, absolutamente todo, claro, antes de la revolución era un país que tenía un índice de analfabetismo enorme. Por ejemplo, Varadero, el propietario de los campos ahí donde estaba Varadero, era una persona sola. Entonces digo, de que era una cosa bastante complicada y les cambió un poco la estructura de ser un país que tiene una cantidad de profesionales impresionantes, médicos. Vos estás hablando con personas, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy arquitecto, por ahí es verdad que sí están manejando un taxi o están trabajando hasta de mozo o de guías turísticos. El guía turístico que tuvimos al final era médico y te da una lección de medicina que te deja pasmado y está trabajando de guía turístico. Pero hay que entender de alguna forma que uno a veces le cuesta entender porque está formado en una sociedad capitalista. En un momento que yo planteaba algunas cosas, en unas conversaciones ahí te dicen, lo que pasa es que ustedes viven en una sociedad de consumo y nosotros una de supervivencias. Supervivimos para comer, sobrevivimos por el tema de los huracanes y para eso tratamos de ser lo más solidarios posible. El huracán Irma, que fue el de los más grandes, el último, en Cuba no hubo unos muertos. Pero si tu casa podría ser afectada por el huracán porque no es tan buena como la mía, tú te vas a venir con toda tu familia a mi casa y vas a comer de lo que yo tengo. Y se armaba ese batallón humano, ejército humano ayudándose uno al otro, porque están formados. Marcelo, seguramente vos te acordás que cuando falleció Fidel, una de las cuestiones que se decía en las cadenas de noticias internacionales era, bueno, ¿cuánto más le queda a Cuba, ¿no? Como un régimen no capitalista. Ahora que vos estuviste allá, ¿qué percepción tenés sobre esa cuestión? Hay una cosa que, y hablando con gente, por ejemplo, gente que está muy vieja de la revolución, ellos defienden mucho, todo, absolutamente la defensa de la revolución, porque tienen resuelto dos grandes temas que son el tema salud y el tema educación. ¿Ah? Pero los jóvenes de hoy ya nacieron con el tema de la salud y educación resuelto. Los jóvenes de hoy antes no tenían Facebook ni WhatsApp y ahora donde hay una zona de Wi-Fi en el malecón están todos hacinados buscando. Entonces digo, eso en un análisis puede ser un poco una entrada a otro tipo de cosas, pero hoy te diría que hablar de un cambio político en Cuba de un tiempo a esta parte, por lo pronto el diagnóstico de situación que uno puede hacer es que están todos muy convencidos de la revolución. ¿Pudiste ver a otros...? Nadie me habló, por ejemplo, diciendo, no vemos la hora que caiga el régimen. Que se vayan. Sí. Ellos son felices con la música, son felices no teniendo nada y diciendo, sí, mirá, si podés dejarme algo, una leche para mi hijo, porque también te piden, porque es tan complicado el tema de... Porque el tema del bloqueo no es solamente no poder comprar en Estados Unidos, es porque no se puede negociar en dólares, porque Estados Unidos no permite que Cuba compre nada en dólares. Tiene que comprar en euros, que es mucho más caro. O sea, es mucho más complejo de lo que pareciera. Porque no es solamente no negociar con Estados Unidos, que lo tienen a 90 millas. Es mucho más complejo. Pero lo que sí digo es que es un pueblo que es feliz con poco. Con nada. Bueno, hay quienes dicen que por ahí pasa parte de la receta de la felicidad, ser feliz con lo que se tiene. Exacto. Marcelo, ¿pudiste entrar en contacto con fotógrafos nativos, como dicen ahora? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Estuve, porque también uno de los temas, estuve en el cementerio Colón, estuve en la tumba de Alberto Corda, que fue el fotógrafo que hizo la fotografía del Che, más emblemática, la fotografía que más reproducciones tuvo. Amigo de Fidel, estuvo en la Sierra Maestra, después se hizo muy amigo de Fidel, recorrió el mundo con Fidel, porque era un poco en definitiva. Y estuve en Fototeca. Fototeca viene a ser un poco lo mismo que yo hago acá, que es el centro de fotografía, que es en La Habana. Fototeca de La Habana, que fue donde armé mi exposición. Un muchacho ahí, Yasmán, espectacular como nos atendieron. Hicimos contacto con el director de Fototeca y estuvimos viendo, ahí está todo lo que es la historia de lo que es la fotografía de La Habana desde la época de la colonia. ¿Cómo se las ingenian
en Cuba con todos estos cambios tecnológicos que han tenido la profesión de ustedes? ¿Están al día, están actualizados o No, se las ingenian? ellos se las ingenian. Yo, por ejemplo, vi una exposición de fotógrafos cubanos hace unos años atrás que la hacían con las viejas cámaras Leica. ¿Te acuerdas de las cámaras, sí, claro, las cámaras sí. Leica? Y después ellos recibieron la Zenit. La Zenit era la cámara rusa. Rusa, exacto. Entonces, ellos, así como tenían el ADA, con el tema del bloque socialista, tenían muchas cámaras Zenit. Como ellos no tenían el famoso rollo que teníamos nosotros, el rollo que sacabas la foto y disparabas, sacaban fotos con película de cine. Que era, en una manga tenían que abrir la cámara, cortar el pedacito, pegarlo con cinta y tenían un solo disparo. Y arreglate. Y después que sacás esa foto Otra tenías que volver las manos, sacarlo, ponerlo en un lugar que no sea de luz para después ir a revelarlo. O sea, tenías un disparo solo y el león se te venía. Dispará, o le pegá acá o le erraste. Entonces, y vi una exposición con esta pregunta que vos ves del tema de trabajos de caña de azúcar, de fotógrafos cubanos, hecho de esa forma casi artesanal, y eran espectaculares. Porque, ¿qué pasa? También el advenimiento tecnológico, uno se vuelve una metralleta de disparar por si sale alguna buena. Ahora, cuando tú tenés una foto sola, tenés que usar mucho más el pienso. Y tomarte el tiempo. Tomarte el tiempo, la idea, la luz. Porque después de ese disparo ya no tenés que hacer así y que volver a cargar. Ya está, tenés que volver a cargar tu equipo. Y eso sí, el que fue hace unos años atrás que lo vi y lo convivía eso con fotógrafos cubanos, sigue pasando. Tecnológicamente nosotros no estamos tan mal, porque al lado de lo que está pasando Cuba tecnológicamente, Internet es muy malo, caro y malo. Porque también, digo, te dan una tarjetita que tenés que raspar y por ahí se te cuelga, no tenés la línea Wi-Fi, y prácticamente que esos días contactarse con la familia era complejo, desde los hoteles mismos muy complicado. Pero ellos conviven así, conviven de esa forma. Uno se adapta, es decir, ¿cómo se puede vivir sin Internet? Bueno, ellos lo viven. Como vivimos toda la historia sin Toda Internet. la historia de atrás, totalmente, Sí, sí. totalmente. Entonces yo creo que esencialmente ellos están formados de otra forma que uno, desde nuestra concepción capitalista, no lo puede entender. Marcelo, ¿vas a hacer algo en particular con las fotos de Cuba? Sí, claro. La carpeta Cuba son 11.800 fotos. Estamos en un proceso. Parece que vas a tener que filtrar un poco. En un proceso de selección muy fuerte, porque hay que ver, seleccionar, porque hicimos Cuba campesina, mucho Habana, de distintos lados, embarcado, desde el agua, malecón, actividades. Estuvimos en Tropicana, en show, cementerio, yo qué sé, de todo un poco. Pero se va a hacer sin duda una exposición de Cuba. Con la universidad, ayer estuvimos con gente que está trabajando en la universidad, de poder generar algunas charlas también. Sin duda que un poco ese es el andamiaje del ida y vuelta que tiene esto, llevar y traer un poco lo de ellos y volver a hacerlo. Me agendaron para el 2019 volver a La Habana. El problema de Cuba es que uno quiere volver. En el momento que vas a Cuba, dices, ¿cuándo voy a volver? Es un problema. Y para el 2019 tenemos agendado volver a hacer una exposición, capaz con otra temática, sin duda, porque uno va cambiando. Pero sí, el proceso de la exposición va a ser en el correr de este año, capaz que en marzo, abril ya podemos adelantar algo. Bueno, avisá. Sin duda, Avisá, sin duda, pero avisá. vamos a estar Avisá. Marcelo, nos vamos a despedir, te agradezco mucho. Wow, gustazo. Nos vamos a despedir con otro material tuyo. Bárbaro. Que nos fuimos para ambientarlo, nos fuimos ya no a la música de la nueva trova, ya no tan nueva, sino a alguno de los clásicos. De los clásicos de la música es un tema, otro tema aparte. ¿no? Es un tema, es otro tema, muy fuerte. sin duda, pero gracias por estar, gracias por el material y bueno, que tengas un gran 2018. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, los vamos a tener al tanto de este tipo de actividades. Bárbaro. Muchas gracias. Vamos a compartir este otro material con más de lo que trajo Marcelo de allí, de Cuba, y después de la pausa volvemos. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Faustino y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego. Ay, candela.
Salto está más iluminada. Calles, plazas, espacios públicos están siendo iluminados con nuevos focos de iluminación LED, logrando un mayor ahorro energético, seguridad y eficiencia. Muy pronto, 5.300 lámparas serán colocadas en diferentes barrios. Queremos una ciudad más linda y segura. Salto, trabaja y crece. Gobierno departamental. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticroicas, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología, venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Si buscas seriedad, le da seguridad. Es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Piensa en seguridad, le da tranquilidad. Cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Queridos salteños, les habla el Pai Richard Soto. Bueno, les sugiero, por un mejor tránsito en la vida cotidiana, jugarse el juego de bucio. Relata el pasado, el presente y el futuro. Atiendo aquí en Salto, en la calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez. Porque el mundo espiritual todo lo puede. Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. ...20 y 32, seguimos en el programa. Bueno, nos acompaña Luis Dos Santos, escritor. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te suena raro que esté escritor? Sí, me suena raro. Escritor. Yo siempre digo que soy un trabajador que escribe. Un trabajador que escribe, muy Pero bien. En estos días, a raíz del tema del libro y eso, ya algunos me han dicho el escritor que trabaja en Cosalco. El escritor que trabaja en Cosalco. Viste que uno es como lo ve la gente. Sí, sí. Pero bueno, pero además tenés una larga trayectoria en ámbitos relacionados a la escritura. Yo he estado viendo por ahí, has hecho mucha letra para Murga, ¿no? Claro, yo llegué a Salto en el año 90. Artiguense, aclaremos. Sí, soy nacido en el departamento de Artigas, en un pueblo que se llama Calpica, que está a orillas del río Uruguay, cerca de Bella Unión, ahí para más datos, en el medio del corazón de los cañaverales. Ahí. Llego a Salto en el año 90 y bueno, lo que tenía que hacer era conocer gente. Y una de las cosas que surgió, y bueno, a mí ya me gustaba escribir desde que era adolescente, a raíz de un contacto que tenía con un ex maestro mío que se llama Roberto Agulla, él me conectó con las murgas y bueno, arranqué ahí a hacer letras y tuve un montón de años haciendo letras para murgas. Sí, pero bueno, también tenías ya algún libro publicado. Claro, o sea, en realidad el que vamos a presentar ahora en El Factor Humano
Es tu segundo libro publicado, ¿verdad? Exactamente. En realidad es como el tercero. Ah, el tercero. Porque en el año 92 yo hice como una patriada ahí de hacer algo, digamos, con publicación de autor, como se dice. Hice un librito chico con algunos cuentos y poemas. Y bueno, ahí lo largué. Después, en el 2008, sí, la intendencia de aquel momento de Fonticella me financió una novela que se llama La Última Frontera. Y bueno, en este caso ya estoy en otra etapa, digamos, donde una editorial de Montevideo lo publica el libro esta vuelta. Como decíamos en la presentación, El Zambullidor está editado por Fin de Siglo, por la editorial Fin de Siglo, por su colección Eñe. Vamos a mostrarlo, Jonah. El Zambullidor. A ver que no nos haga tanto reflejo ahí. Ahí, bárbaro. Luis, ¿cómo surge el Zambullidor? Bueno, el Zambullidor ya surge hace unos cuantos años. Después de la otra novela, un día me entero, voy a contar un poco el anecdotario, porque el libro tiene como excusa, digamos que es la historia de un niño que un día descubre que su padre tiene un don, que es el de encontrar personas ahogadas en el río. Ajá. Entonces, esa es la excusa de la novela, digamos. Un don bien peculiar, ¿verdad? Un don o una maldición, a veces le digo yo, porque, bueno, el don de... No cuentes No cuentes mucho la trama. Es nada más que eso para introducir. Dicen los chiquilines ahora, no me spoilees. Exacto. No me spoilees, no me cuentes. No me cuentes, yo también. Los que tenemos hijos chicos tuvimos que aprender qué significa eso. Sí, allá justo en Montevideo hicimos la presentación y me presentó el maestro José Mario Valdía. Ajá. Y otro escritor que se llama Martín Bentancur, que es un muy buen escritor, y los dos dijeron, no vamos a contar la trama. Ajá. Pero a mí me gusta contar este inicio porque como que le da un poco de misterio y de arranque, digamos. En realidad la novela lo que busca es desentrañar un poco el tema de las relaciones humanas, ¿no? Sobre todo la relación entre padres e hijos, porque trata un poco de analizar o contar, si se quiere, después que cada uno lo vea a su manera, la relación tan peculiar de ese padre que tiene esa condición que no es fácil, y ese niño que no entiende además, ¿no? Que no entiende por qué la falta de comunicación, por qué la falta de palabras. Tú sabes que a veces cuando faltan las palabras los sentimientos empiezan a actuar y a veces de mala manera. Entonces está inmerso en una época, no dice exactamente ni el tiempo ni el espacio. Es en un pueblo a la orilla de un río, que puede ser este río o cualquier río, donde está muy presente el tema de la naturaleza, que forja ese tipo de personas duras. Entonces eso se traslada, digamos, a la vida de la gente, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa en tu vida la escritura? ¿Por qué esto de andar escribiendo por el mundo? Sí, es una buena pregunta, que a veces me la hago. Yo tengo mis periodos donde la escritura me avasalla, digamos que le gana a la diaria, como le digo yo, que es cuando, tengo que escribir, ahí es donde tengo que escribir. Ajá. Y otros días soy un tipo normal que trabaja 8 horas por día y ni siquiera se me da por escribir durante mucho tiempo. Pero a mí me gusta mucho escribir, sobre todo desde mi época de adolescente. Arranqué como una cosa que pienso que todos los adolescentes, o muchos adolescentes, se les da a veces por expresar sus sentimientos. Que a veces no entienden el mundo y bueno, se les dan por escribir. Yo arranqué ahí y después fue como una cosa que tengo prácticamente de necesidad. Ajá. Hoy en día es así, convivo con mi tarea de trabajar 8 horas diarias y bueno, en los ratos libres, a veces, porque ser escritor creo que es de las profesiones más solitarias del mundo, ¿no? Uno ¿Estás vos, ahí, el papel o la computadora? No sé, en la computadora, sí, en la computadora. La computadora. Vos y tus fantasmas con todo ahí. Che, y hay mucho de los los fantasmas que todos tenemos dentro en tu obra. Ay, sí, hay. Sobre todo en esta novela
me ha pasado en estos días que hay mucha gente que ya la ha leído por suerte Por y suerte. me han, viste que con el tema de las redes sociales, mucha gente me hace devoluciones. Entonces me he encontrado, hoy mismo en mi trabajo, una persona vino y me dijo, bueno, leí tu libro y nos enfrascamos en una charla con él como si estuviéramos hablando de cosas reales, ¿no? Totalmente reales. Y él me preguntó, lo que todo el mundo me pregunta cuando lee, si es mi vida, ¿no? Autobiográfica. Si es autobiográfica, si soy yo. Y yo le digo que no, puede haber mucho de mí, porque uno cuando escribe es difícil zafar, es difícil esquivarle al bulto. Yo a veces trato de esconderme lo más que puedo, pero uno aparece. Pero es ficción. Ficción sobre realidad, quiere decir que yo escribo sobre cosas que conozco. La verdad que no he podido o no he querido escribir sobre lo que no conozco, así tipo una ficción. Ciencia ficción, por ejemplo, no. Me interesa que nos cuentes cómo fue que lograste que una editorial de Montevideo publicara, pues no es algo común para un escritor que además es un trabajador, escritor, que vive a 500 kilómetros de Montevideo. No es de lo más usual que las editoriales publiquen. No es nada usual, y yo, fíjate que de todos los años que estoy a la vuelta con el tema de escritura, es la primera vez como que, digamos, como llegar a que una editorial, primero que te lea el material, ¿no? Porque acá en este país hay mucha gente que escribe, mucha gente que escribe. Y bueno, yo llego a esta editorial. Antes lo tenía otra editorial que no vamos a nombrar cuál es. Hay necesidad. Pero es una editorial importante una transnacional. Como exactamente. Que ya lo había probado en el 2015, que iba a salir en el 2016, y bueno, se fue aplazando. A raíz de eso, bueno, yo, como lo mío no es lo económico, digamos, busqué otra editorial a través de otra recomendación, les mandé, y en un día, la verdad que fue espectacular, porque les mandé a las 8 de la mañana y a las 11 me estaban llamando, que lo querían comprar al libro, que lo querían sacar este año, y bueno, y así se dio todo desde septiembre hasta ahora. Y el 14 de diciembre lo presentamos en Montevideo. O sea, fue todo muy rápido. Estaba muy rápido, muy fluido. Sí. ¿Y ahora qué expectativa con el libro? El libro ya está en todas las librerías, uno lo encuentra, está ahí. Sí, ahora está caminando solo. Yo la verdad que estoy tratando de desprenderme un poco de esa sensación de ver qué pasa con el libro, si se vende, ¿no? Que tenía un poco al principio ahí. Además que me desprendí de las presentaciones, que es una cosa que y presentamos en Montevideo la parte el 14, formal, digamos. Claro, y presentamos en Salto el 15. Entonces eso lleva un poco de bastante estrés para mí, que a mí no, o sea, me gusta escribir, pero a veces estar adelante de mucho público y eso te genera cierto estrés. Bueno, ahora prepárate para los autógrafos, después que salís acá, ya abajo en la escalera. Ya ahí con el club de fans con pancarta. No, pero muy tranqui. Trato la verdad de terminar el año muy contento, la verdad. Es como un sueño que tenía de que una editorial, solo por el valor de la obra, porque yo por lo menos con mi obra soy bastante inseguro, lo confieso, siempre estoy buscando alguna aprobación, no sé si a todo el mundo le pasa, pero en general creo que los escritores, algunos no lo dicen, pero somos bastante inseguros de nuestra propia obra. ¿Quiénes son tus primeros lectores? ¿A quién le das quién le das primero cuando escribís algo? Mi señora es mi primera lectora y creo que es una lectora bastante de las que me gustan porque... te da. Sí, me da. Y si no le gusta, Sí, hemos tenido bastante discusiones en cuanto a esto, aquello, bueno. Pero sí, es mi primera lectora. Y en este libro fue muy importante el maestro José María Valdía. Porque en determinado momento yo estoy escribiendo y no sé para qué lado agarrar, me tranco, estuve bastante tiempo sin escribir. Y ya habíamos tenido contacto con él a través de mi otra novela. Y bueno, le mando lo que ya tenía escrito y más o menos me da un poco para adelante. Ahí estuvimos charlando sobre alguna cosita a ajustar o por qué lado seguir. Y después, bueno, algunos amigos que tengo de mi adolescencia que también siempre son
Un refugio. Un refugio y buenos lectores. Muy bien. Luis, gracias por acompañarnos, felicitaciones. No salteño, pero un artiguense ya bastante... ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos ¿Son hijos. salteños? Un hijo de 28 años que Sí. se vino con un año, Ajá. o sea que es salteño, Sí. y otro hijo de 18 sí que Ya nacido en nació Salto. acá. Entonces ya sos un salteño. Y es el lugar de mi vida donde he estado más tiempo, o sea que Bueno, soy salteño. ya sos un salteño más. Está bárbaro que te vaya bien y bueno, desde este programa intentamos en la medida de lo posible apuntalar a la gente que produce arte y cosas que aportan a la comunidad. Bueno, la verdad que yo muy agradecido y le deseo a todos un buen año, que venga con todo el 2018. Que nos vaya bien. Exacto. Yo lo tengo, como te dije el otro día, lo tengo reservado ahora para enero. Bueno. No pude tentarme y empecé un poquito, pero después dije no, ahora no. Sí, está bien. En Estaría enero, bueno después. La gente además sepa que lo va, seguramente es de una lectura muy ágil, por el estilo que ya estuve hojeando. Así que bueno, un gusto y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa. Después de la misma tenemos el resumen, el balance de año con la gente de Orsal Jupén acá en el Factor Humano. Ya volvemos. Carnavales 2018. Este sábado ellas buscan su lugar. Elección de la reina del Carnaval 2018. Sábado 20, 21 horas, en Parque Arriague. Todas en un entorno único, buscando ser la reina del carnaval. Además, grandes espectáculos artísticos. Entradas a 50 pesos en Himalaya 24 horas y BJ 24 horas. Menores de 12 años entran gratis. Sábado 20, 21 horas, Parque Arriague. Elección de la reina del carnaval 2018. Salto es carnaval. Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. ¿Necesita saber qué opinan los clientes de su empresa? ¿Quiere saber cómo está posicionado usted y su competencia? ¿Le hace falta un proyecto específico para hacer crecer su empresa? Ingrese en nuestra web www.agora.com.uy y verá algunos de los servicios que le podemos brindar. Ágora, porque en Salto sabemos cómo estar bien informados. Ágora, investigación social aplicada. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Si buscas seriedad, Moscón le da seguridad. Moscón es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Moscón piensa en seguridad. Moscón le da tranquilidad. Moscón cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. El siguiente espacio en el Factor Humano es una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia.
el último bloque del Factor Humano 2017. Vamos a cerrar con un amigo de esta casa que este año ha pasado a integrar buena parte de este espacio, tanto en el living del Factor Humano como en este espacio mensual de la Organización Salteña de Jubilados y Pensionistas, Orsa Recupera. Bienvenido, Julio, ¿qué tal? Buenas noches, don Ernesto. Sí, se cierra un año que tiene sus, como todo año, ¿no? O sea, tiene sus momentos complejos y sus momentos después de disfrutar la actividad. Pero yo quería hacer alusión a una cosa que escuché en el primer bloque cuando dijo Catani, la diferencia entre dos generaciones, la generación que había recibido la educación y la salud que no había tenido, y la generación nueva, hablando de las nuevas tecnologías y todo eso, más preocupado por eso porque los otros ya no lo tenían. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos está pasando a nosotros en el tema jubilado. A ver. Nosotros todos los años empezamos discutiendo lo mismo, que es, ¿cuál es el porcentaje de aumento de la jubilación? Que más o menos está fijo, ¿verdad? Porque se sabe que es, por un lado, el índice de precio al consumo, más una parte que corresponde al índice de aumento de los salarios. Bueno, y siempre empieza la misma queja, ¿no? Esa queja se extiende hasta mitad de año, cuando nosotros logramos a través de la ONASPO, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados, ¿no? que se concrete el segundo aumento, que no es un aumento que corresponda legalmente. Es un aumento, es una conquista que ustedes hicieron. Es un aumento que se reconquista todos los años. Y que este año eran unos pocos pesos, donde salió una enorme campaña política contra ese asunto. Dice, que esto, que el otro. Pero que no se toma dimensión de los cientos de miles que abarca ese aumento, porque abarca 150.000 personas. Entonces, en estos 12 años prácticamente, se ha logrado todos los años ese segundo aumento, pero no se ha perdido además, porque al aumento de enero se le suma el aumento de junio, ¿no? Y eso va para el otro aumento, no se da un mes, sino que se da como constante, ¿no? Y se suma. Si usted hace la suma, vamos a redondear por 300 pesos para ser sencillo, y por 10 años, en las jubilaciones mínimas hay 3.000 pesos que se ganaron de esa manera, más los incrementos. Todos los años tenemos la misma discusión y no logramos hacer entender que para que esto sea distinto, el jubilado tiene que nuclearse. Y tampoco hemos logrado hacerlo entender eso a los activos. Es decir, organizarse. Organizarse y decir, bueno, mi reclamo es esto, la jubilación mínima es baja. Cosa que lo tiene la ONASPO en su plataforma hace como por lo menos 4 años. Es decir, el pedido de 4 BPC, base de contributivas, que son alrededor de unos 14.000, 15.000 pesos. Entonces, que eso sea la jubilación mínima. Que eso sea. Sin embargo, se ha logrado que casi la mitad de esa jubilación mínima sea el esfuerzo de la Organización Nacional de Jubilados. Por otro lado, nosotros todos estos años hemos insistido en lo mismo. Estamos contra la organización privada de la jubilación con lucro, esa famosa comisión es lucro para la empresa, y se resta al movimiento social que genera ese dinero, porque ese dinero, en definitiva, es su cobro de sueldos postergado de los de ahora. O sea, porque usted aporta todos los meses el 15% de su sueldo, más la mitad, un 7,5% aporta al patrón, pero eso es un ahorro postergado para cuando usted plantea su retiro, el Estado le devuelva. Entonces, por eso estamos contra las AFA privadas, porque el Estado no le cobra comisión y lo usa en todo el espectro social. Lo usa en la maternal, lo usa en las asignaciones familiares, lo usa en el seguro de enfermedad y desempleo, lo usa en las pensiones, lo usa en las jubilaciones, discapacidad. En cambio, en el otro sistema, ahora, a eso se sumó este año todo un reclamo muy... El gran tema de los llamados cincuentones. Que coincidía con nuestro reclamo, por un lado, pero por otro lado también
parecía que era único, es decir, porque era la gente que más visualizaba, porque al tener más visualizaba la pérdida, porque al tener buenos sueldos, resulta que lo agarraba en una cantidad importante, le restaba a las jubilaciones. Se logra a través del equipo de representación de los trabajadores, o sea, de los activos, que es representado por Ramón Ruiz, un funcionario de la Mutual Médica de Paysandú, que representa a los activos, y la presencia de Sisto Amaro, ¿no? Se logra seguir insistiendo y el Ejecutivo toma en determinado momento el reclamo, porque había un reclamo que no se veía, que era el que se hacía dentro del Banco de Previsión Social en forma constante, y el reclamo de los cincuentones, que fue el que hizo ruido. Hicieron presencia, que es lo que nosotros insistimos permanentemente. Si no haces presencia con tu problema, ¿no? Baja el presidente y informa de una ley, y después se genera un enorme problema político, en teoría, con respecto a la posible solución, a la cantidad de dinero que iba a costar, que nunca se dijeron los tiempos en los cuales se iba a gastar. Y ahí una enorme alegría al final, porque todos son contestes, inclusive los propios actores, Ramón Ruiz y Sisto Amaro, de que la discusión política posterior, o sea, la discusión por los representantes políticos a posterior, mejoró el proyecto original. Y eso también es una reivindicación de un concepto que nosotros hemos estado diciendo mucho. O sea, hay buenas leyes históricamente con respecto al Banco de Previsión Social. Y el hecho de que podamos sacar mejores leyes nos debe hacer entender que hay todo un grupo de pensadores en la política que son muy serios, muy honestos. Y hay otros que son simplemente individualistas, o sea, que la quieren para ellos. Sumado a eso, bueno, se hace el Congreso, como está pactado cada 2 años. La UNASPU vuelve a ratificar su plataforma, pero en el último diario saca un informe, pequeño informe, diciendo que se va a hacer un acto por 75.000 operaciones de ojos hechos por la operación. Ese es un dato magnífico y relevante, que quizás no sea de las cosas que tenga más prensa, ¿no? No. Pero se llevan, no, ahora más. Sí, pero ya se han pasado las 80.000 intervenciones de ojos, ¿verdad? Pero vamos a decir, el acto se hace por 75. ¿Usted se da cuenta lo que significa eso? Si fuera pensado en Salto, y es casi todo Salto. Más de la mitad de la población adulta. No, casi toda más de la mitad de Salto. toda la población, prácticamente toda la población adulta de Salto hubiera sido operada de una vista. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que no se valoran, por eso yo hacía referencia a lo de Catani, cuando Catani dice, la población adulta, que no tuvo ni educación ni salud, valora muchísimo el proyecto inicial, ¿verdad? Y la población joven valora lo tecnológico, el wifi, el teléfono inteligente, la computadora. Nosotros nos está pasando lo mismo. El jubilado no recuerda la magra jubilación que cobraba hace 10 o 12 años. Y tampoco se mueve, porque estaba acostumbrado a la dádiva de la jubilación. Y ahora, usted haciendo las cosas bien, en 40 días puede estar cobrando su jubilación desde el momento que inició el trámite. Entonces, ese tipo de conquistas se olvidan fácilmente. Julio, yo te quiero plantear ya para el final, pero no para que me des una solución, porque en realidad es un tema, pero que va a ser muy difícil que Uruguay no lo empiece a discutir, que es que yo diría que no más allá del próximo gobierno que va a tener que asumir en el año 2020, difícilmente los uruguayos podamos seguir jubilándonos a los 60. Sí, porque, a ver, seguimos siendo más o menos los mismos, la población no crece, o crecemos muy poquito. Para que tengas una referencia, hay países del primer mundo que hoy la edad jubilatoria es 68 y están discutiendo para comenzarla a los 70, ¿no? A su vez vivimos cada vez más, por suerte. Entonces, vuelvo a tomar a Catani como referencia.
nosotros estamos mirando una jubilación referida al consumismo y no al disfrute de la vida. Resulta que la inmensa mayoría de la población uruguaya por los sueldos bajos, ¿verdad? Que los sueldos bajos no los fija realmente el gobierno de turno, no, sino que lo termina fijando la negociación entre el trabajador y el patrón, y sobre todo cuando hay un sindicato bueno, digo bueno en términos de potente, ¿no? Ahora, en la realidad, la inmensa mayoría de nosotros vivimos en una situación media toda la vida. Lo ideal sería que esa situación se mantuviera, porque eso sería la estabilidad. O sea, no. Y esa sería parte de la discusión. Y también parte de la discusión sería, la otra cosa que se ha planteado la UNASPO, es, a ver, ¿es solo el trabajador el que debe aportar para la jubilación? O sea, porque si nosotros seguimos prolongando al trabajador en el puesto, ese tapona la entrada, porque la solución para los cincuentones, una de las cosas que tuvo es que se vayan con 60 y algo, 60, 61, 63 ahí, ¿no? Que es la cifra, pero eso permite que ingrese gente a los puestos de trabajo. Al mercado laboral, ¿no? Sí. Y aparte hay otra cosa. Todo este ámbito de cambio del mundo laboral que se está hablando tanto, debe llevar en algún momento a que nosotros estemos en las otras actividades, tipo los servicios, tipo el teatro, tipo el arte, ¿verdad? O sea, el deporte, lo que sea. Y eso, sin embargo, la población común prácticamente no ha llegado a eso. Pero para eso no es necesario gran cantidad de dinero. Entonces, yo pienso que es más bien una visión del modelo, y que el modelo no debe ser consumista, porque si uno le pregunta hoy a muchísimos de los muchachos jóvenes, ¿te importa la jubilación? Te van a decir que no, que le importa... Que falta mucho para eso. Que falta mucho, y que además él tiene la urgencia que tiene una moto. Ahora, eso no es la felicidad, si no es nada. Entonces, por ejemplo, todos nosotros vemos fútbol de europeo, sin embargo, acá prácticamente nosotros no estamos asistiendo los domingos al fútbol, con el cuento de que es feo, que es esto, que lo otro. Si nosotros cambiáramos el paradigma, ¿verdad? Y empezáramos a mirar de otra manera, de repente también puede ser que no hubiera que subir la edad jubilatoria. Porque en definitiva, ¿para qué se va a jubilar a los 70 años usted? ¿Para tener poquito tiempo? Porque no, la inmensa mayoría de la gente no está pensada que vaya a vivir más de los 76, 80 años. O sea, si hay cosas que hay que cambiar la imagen, si hay que cambiar la óptica de visión. Lindos temas para seguirlos charlando. Recuérdese, por ejemplo, un fenómeno que pasó en China. China tenía un problema enorme de incremento de población. Y el gobierno decidió que para poder atender medianamente a la población tuvieran un solo hijo, ¿verdad? Fue como una ley. Eso provocó un problema lateral. La inmensa mayoría de esos muchachos, de esos niños nacidos como hijo único, no conocen hermanos, ¿verdad? Pero aparte no tienen primos en cantidad. Es decir, cambió todo un paradigma social que había, que era la unidad familiar, que es lo que vemos. La estructura social. Cambió y que es lo que vemos en las películas, el famoso religión de los ancestros. Acá nosotros también, o sea, hemos salido de la época campesina a la ciudad y no hemos logrado todavía readecuar la mentalidad. Pero se debe lograr. Julio, que tenga un feliz fin de año y un mejor 2018 y que sigan las conquistas. Sabe que yo estoy con el tema un poco de la edad, estoy totalmente... Yo tengo un aprecio por un cameraman acá, un aprecio bárbaro. Bueno, ya había puesto un regalo para él y un regalo para usted, me olvidé. No importa. Me olvidé. No importa, ¿no? Yo no. Usted sabe que lo material no nos interesa. Lo material no nos interesa, ¿no? Pero puede creer. Por supuesto. Muchas gracias, Julio. Gracias, Ernesto. Gracias, Jonah. Bueno, nos estamos despidiendo. 10ª temporada del Factor Humano que termina hoy acá. En enero y febrero hacemos lo que usualmente hacemos, que es que emitimos una selección de las entrevistas que nos parecen las más interesantes para compartir con ustedes. Y en marzo hay un antiguo proverbio de los
israelíes que dice Dios proveerá. En mi caso digo, la fortuna o el destino proveerá. Veremos. De repente en marzo comienza nuevamente la temporada, en este caso la 11. O no, o en abril, o vemos. Espero que tengan un muy buen fin de año. Espero que el comienzo del 2018 sea bueno y que encontremos todos un buen espacio de convivencia, que a veces los problemas tan importantes que nos parecen cuando los vemos en perspectiva, en realidad son pequeñitos, y por este pequeño país al sur del mundo hay que seguir poniéndole fichas. Uno que ha tenido la oportunidad de conocer otros lugares, tenemos muchas cosas para valorar. Así que espero que tengan un gran año. Para nosotros fue un año de verdad redondito en todos los sentidos. Muchas gracias, nos vemos. Este espacio en el Factor Humano fue una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. Carnavales 2018. Este sábado ellas buscan su lugar. Elección de la reina del Carnaval 2018. Sábado 20, 21 horas, en Parque Arriague. Todas en un entorno único, buscando ser la reina del carnaval. Además, grandes espectáculos artísticos. Entradas a 50 pesos en Himalaya 24 horas y BJ 24 horas. Menores de 12 años entran gratis. Sábado 20, 21 horas, Parque Arriague. Elección de la reina del carnaval 2018. Salto es carnaval. Sebel Uruguay en Salto es Fernando Olivera Automotores. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticroicas, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Boston, si buscas seriedad, Boston le da seguridad. Boston es vigilancia
tranquilidad, seriedad y lealtad. Boston piensa en seguridad. Boston le da tranquilidad. Boston cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Queridos salteños, les habla el Pai Richard Soto. Bueno, les sugiero, por un mejor tránsito en la vida cotidiana, jugarse el juego de bucio. Relata el pasado, el presente y el futuro. Atiendo aquí en Salto, en la calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez. Porque el mundo espiritual todo lo puede.